Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato enviado por un suscriptor, el cual le da seguimiento a una historia que compartimos en el canal hace justamente un año, donde otra suscriptora nos contaba sobre la experiencia que tuvo con una virgen negra. Este video se los dejaré en la sección de comentarios para que tengan más contexto de lo que hablaremos esta noche, porque esta vez, con este nuevo relato, la leyenda de la Virgen Negra es cada vez más real y tétrico. Si quieren saber por qué digo esto, quédense a escuchar la historia de esta noche y lo comprobarán. Antes de comenzar con el relato, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias, o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Yo también vi a la Virgen Negra de la Basílica. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví justamente hace unos 20 años, en las vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe. Aunque para comenzar mi historia, debo remontarme varios meses atrás, cuando escuché por primera vez sobre la existencia del pueblo de la Virgen. En ese entonces, yo vivía en un pueblo muy pequeño, ubicado entre el Estado de México y Michoacán. No diré su nombre, no solo porque no quiero afectar a nadie de ahí, sino porque estoy seguro que nadie de la audiencia tiene la menor idea sobre su existencia, pues en las decenas de carreteras y montes que hay en todo el país, hay un sinnúmero de pueblos, en su mayoría muy pequeños, alejados de la modernidad, e incluso muchos de ellos no tienen nombre o registro oficial, y en un pueblo como este es donde nací. Nacer y crecer en un lugar así es algo muy peculiar e incluso muy surreal para ustedes, porque en estos lugares las noticias nos solían llegar a través de las personas que regresan después de su viaje a otro pueblo o a otra ciudad, y así sucedió un sábado por la mañana cuando llegó mi tía Camila. Esa vez, mi madre invitó a mi tía a desayunar con todos nosotros, y después de las clásicas preguntas y respuestas que se le suelen hacer a un familiar que acaba de llegar, nos comenzó a platicar sobre su último empleo. Esa mañana, mi tía le dijo a mi mamá que había estado trabajando 3 meses en el pueblo de la Virgen, a lo que mi mamá se sorprendió, diciéndole que no dijera mentiras, que ese lugar no existía, que solo era un cuento de los padres y abuelos, pero mi tía le dijo que no, que ella estaba diciendo la verdad, que hace unos meses habían llegado unos hombres que parecían de ciudad, en busca de hombres y mujeres para trabajar en aquel pueblo. Los hombres llegaron en camionetas negras y justo en una noche de feria se pararon en la entrada de la iglesia, entregando folletos a las personas, donde decían que buscaban personal de construcción y limpieza para trabajar en el pueblo de la Virgen. Mi tía le contó a mi mamá que aceptó uno de esos folletos y que, arriesgando todo con tal de darle una mejor calidad de vida a sus hijos, se dio a la tarea de contactar a una de estas personas, temerosa de que se tratara de miembros de la maña, pero dice que al hablar con ellos se percató que se trataba de personas tranquilas y educadas, quienes de inmediato le dijeron los detalles del empleo, haciendo énfasis en el jugoso sueldo que ganaría,
Así que sin dudarlo, mi tía aceptó, y después de quedarse de ver con los hombres en la carretera, viajó junto a ellos a dicho pueblo, el cual se encontraba a 3 horas de distancia del nuestro, y cuyo viaje, en su mayor parte, fue en plena terracería. Después de contar esto, mi tía comenzó a platicar sobre su llegada y sus primeros días en el pueblo, el cual, según ella, era demasiado bonito, pues tenía todas sus calles empedradas, con iluminación pública y con parques y lugares de recreación por todos lados. También le dijo que ella vivió en una pequeña vivienda que prácticamente sería un sueño hecho realidad para todos los que vivíamos en el pueblo, en nuestras casitas de madera y lámina. En general, las actividades de mi tía eran meramente de limpieza, y justo cuando se acabó su contrato, la regresaron al pueblo con una cantidad de dinero con la que viviría tranquila por al menos 10 años. Al escuchar todo eso, me metí en la plática, temeroso de que mi madre se enojara, y de inmediato le dije a mi tía que me dijera dónde podía llamar para ir a trabajar a ese lugar, pues quería ayudar a mis padres y a mis hermanos. Al principio, mi madre se enojó por mi falta de educación al meterme en pláticas de adultos, pero después mi tía le dijo que no se enojara, que era normal que yo quisiera trabajar para ayudar a la familia. Así que después de desayunar, me dio el número de uno de aquellos hombres, quienes le habían dicho que eligiera a 3 personas para que trabajaran en la siguiente ronda con ellos en el pueblo de la Virgen. En la semana siguiente, tardé varios días en poderme comunicar con ellos, porque tenía que viajar a otro pueblo para hablar por teléfono, pero después de esos intentos, por fin lo logré, y después de la primera llamada, todo sucedió tal como lo dijo mi tía, porque a principios del mes de septiembre ya estaba en la camioneta de estos hombres, rumbo al famoso pueblo de la Virgen. La verdad es que en el camino comenzaba a dudar sobre estas personas, pensando que quizá sí se dedicaban a labores ilícitas, sobre todo por las costosas camionetas en las que viajábamos. Pero por otra parte, ellos eran demasiado amables y educados, hasta cierto punto, con un aire familiar, lo que me confundía aún más. Pero después de 3 horas de viaje, por fin llegamos a aquel pueblo, el cual desde este momento puedo decirles que es real y que la descripción que había hecho mi tía se quedaba corta con la hermosura de aquel lugar. Cuando llegamos, las personas que nos llevaron, quienes pidieron que los llamáramos hermanos, nos llevaron a nuestras respectivas casas, y cuando llegué al que iba a ser mi hogar, simplemente me puse a llorar, porque jamás creí que podría vivir en un sitio así, con tal comodidad, aunque aún en ese momento seguía dudando de todo aquello, porque literalmente era demasiado bueno para ser verdad. Pero pasadas las 2 primeras semanas, todo pasó nuevamente, como había dicho mi tía, pues los hermanos eran las personas más tranquilas y respetuosas que se puedan imaginar. E incluso, debido a mi gran desempeño en la construcción, me hice muy amigo de uno de ellos, quien me dijo que lo llamara Padre Ramiro. Con el paso de los días, mi amistad con el Padre Ramiro mejoró, y después del primer mes de estar ahí, él me comenzó a invitar a otras actividades distintas a las que yo debía hacer, las cuales estaban destinadas para algunos de los lugareños del pueblo, o por decirlo de otro modo, para los habitantes de un rango mayor al mío. Y entre esas actividades estaba a varios asuntos de limpieza en la mismísima capilla de la Virgen Negra. Supe que la capilla se llamaba así el mismo día que la visité por primera vez, y en mi mente me imaginaba que el color se refería al color que tendría la Virgen en sí,
al igual que el famoso Cristo Negro, pero cuando la vi por primera vez, ese viernes por la tarde, me percaté que no era así, porque la Virgen tenía piel morena, parecida al de la Virgencita de Guadalupe, pero esta Virgen tenía algo que me incomodaba demasiado, porque su rostro era casi idéntico al de una persona normal, de carne y hueso, al igual que sus ojos, los cuales tenían el brillo clásico de los ojos de una persona común, e incluso, si te le quedabas viendo, parecía que se movían y que te seguían con la mirada. Cuando vio mi reacción al ver la Virgen, el padre Ramiro me dijo que no tuviera miedo, que la Virgen era muy milagrosa y que había sido muy buena con todos ellos, y que también lo podía hacer conmigo, siempre y cuando aprendiera a quererla, sin juzgarla. Y eso hice, pensando en mi mente que ya era un adulto, pese a solo tener 13 años de edad. Pero la verdad es que odiaba trabajar en aquella capilla, sobre todo en las noches, cuando debía hacer la limpieza del lugar, y donde te juro, Dan, que podía escuchar que la Virgen respiraba y que se movía, o más bien, que algo dentro de ella se movía, como si la escultura que estaba frente a mí solo fuera un simple cascarón. Incluso, durante varias noches, cuando regresaba muy tarde a mi casa, juraba que se escuchaban los quejidos de la Virgen, y otras veces, en plena madrugada, se escuchaba también que alguien caminaba por las calles empedradas, y una de esas veces me asomé y juro que vi a una mujer semejante a la de la escultura, solo que nada más la vi por detrás, por lo que llegó un momento en el que solo quería que terminara mi estadía para irme de ahí, pero justo cuando me faltaban 15 días para terminar mi contrato, fue cuando sucedió lo peor, porque en los últimos días de noviembre y principios de diciembre comencé a notar que la escultura de la Virgen empezaba a cambiar de color, poniéndose cada vez más oscura, sobre todo en el tono de su piel, hasta que una mañana amaneció con un color de piel totalmente negro que la hacía lucir aterradora. Al darme cuenta de ello, le reporté lo sucedido al padre Ramiro, pero él me dijo que era normal, que siempre se ponía de ese color en esos días, porque era cuando había llegado el momento de comer. Yo no sabía qué estaba pasando ni a qué se refería, pero el padre parecía tranquilo con aquella situación e incluso me citó en su oficina diciéndome que quería hablar conmigo. Esa vez era un domingo por la noche y en la plática me dijo que estaba muy contento con mi desempeño y que sabía de mi condición, por lo que él me había propuesto para que lo acompañara a él y a otros 7 padres a la peregrinación que harían a la Basílica de Guadalupe, y que esa actividad me haría acreedor a un bono extra a mi sueldo, el cual era una cantidad que jamás pensé que me podrían pagar, por lo que simplemente acepté sin pensar en nada más. Así que un 10 de diciembre ya estaba listo para acompañar al padre Ramiro y para ayudarlo en todo lo que necesitara durante aquel viaje, el cual sería a pie a través de 2 grandes cerros. La Virgen Negra la llevaban cargando 4 hombres y también nos acompañaban 5 mujeres, quienes iban cantando y rezando, y los 7 padres solamente caminaban al lado de la Virgen, recitando oraciones que yo no conocía y que jamás me hubiera gustado escuchar, porque eran extrañas y parecían referirse a algo más oscuro que la Virgen en sí. El primer día de viaje fue muy pesado, sobre todo para los hombres que cargaban la escultura, quienes decían que la Virgen era cada vez más pesada y que en ciertos momentos parecía que se movía, y que ellos
sentían que en cualquier momento se les podía caer. Y las mujeres también se quejaban porque decían que escuchaban la voz de una mujer en su cabeza y que sentían como si algo se les montara en la espalda. Pero los 7 padres minimizaban todo aquello, diciéndoles que era normal, que solamente eran consecuencias del cansancio. Pero en el último tramo del recorrido, justo en la tarde-noche del 11 de diciembre, sucedió algo extraño, porque de un momento a otro, justo en una zona desolada del cerro, los 7 padres le pidieron a los hombres que bajaran a la Virgen y que la pusieran en medio de la maleza, para después decirles que el viaje había terminado, que la Virgen haría el resto y que ella sola regresaría al pueblo, o en su defecto, que visitaría algún otro pueblo, donde ellos la tenían que ir a recoger. Cuando escuché eso, me dio mucho miedo, porque me pareció demasiado grotesco solamente de imaginar aquello, llegando a pensar que se trataba de una broma pesada de los padres, pero no, porque tanto los hombres como las mujeres no se sorprendieron, solamente acataron las órdenes y emprendieron su camino de regreso. Yo estaba paralizado, sin saber qué hacer, cuando el padre Ramiro se acercó a mí y me dijo: «Tú no regreses al pueblo, Felipe, sigue caminando en dirección a la basílica junto a los demás peregrinos. Cuando llegues, pídele perdón por lo que hacemos. Dile que nosotros creemos en ella, pero que ya estamos condenados. Y al siguiente día, regrésate a tu casa y olvida todo lo que pasó. Ten», me dijo, mientras me daba un enorme sobre amarillo, «nunca regreses al pueblo de la Virgen y no dejes que nadie de tu familia lo haga. Este dinero debe ser suficiente para que salgan adelante, pero por favor, no olvides rezar por nosotros, porque actualmente estamos viviendo en vida el verdadero infierno». Después de ello, el padre Ramiro se fue, dejándome ahí, solo, en medio del cerro, y por el miedo, lo que hice de inmediato fue buscar un grupo de peregrinos para irme con ellos a la basílica, tal como me lo había pedido. El sobre amarillo lo metí en mi mochila y cuando llegamos a la Ciudad de México, me metí a un baño y al abrirlo, vi que se trataba de una gran cantidad de billetes, lo cual representaba una cifra mucho mayor a la que me habían prometido. Esa noche llegué a la Basílica de Guadalupe ya en la madrugada del 12 de diciembre, y tal como me lo pidió el padre Ramiro, recé por ellos, pidiéndole a la Virgencita que los ayudara a salir de su situación, y así lo seguí haciendo en los años siguientes, durante los cuales creí que todo aquello había sido una pesadilla, pero cada vez que regreso al pueblo, sigo escuchando sobre el famoso pueblo de la Virgen o de la Virgen Negra, así como de otros santos, cuyos rituales son extraños y me hacen pensar que tienen una extraña relación entre sí. Algo extraño que viví también sobre este caso fue un par de años después de este suceso, mientras veía la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Esa vez me tocó ver a una extraña mujer caminando entre los peregrinos, la cual estoy seguro que era idéntica a la escultura que representaba a la Virgen Negra, pero en forma humana. Fue muy rápido cuando la vi y al principio pensé que lo había imaginado, pero después del relato de la chica que escuché en tu canal, no dudo que sea ella misma y que tal como decía el otro relato, en estos días se aparezca solamente en las afueras de la basílica, porque su naturaleza no le permitiría entrar al recinto de la Guadalupana. Estas historias también
las he escuchado en las zonas rurales en las que he ido a trabajar como ingeniero civil, carrera que pude cursar gracias al dinero que me dio el padre Ramiro. En estos lugares siempre se habla de estos pueblos ricos o pueblos mágicos, donde parece ser que viven en una extraña riqueza y abundancia, y en mi caso, puedo afirmar que en verdad existen estos pueblos, solo que hay algo muy oscuro detrás de ellos, algo meramente sobrenatural que aún no estamos listos para entender. Y para finalizar, tal como lo decía la chica del relato anterior, yo también creo que estas entidades se aprovechan de la buena fe y del amor que hay en torno a estos seres de luz, como la Virgen de Guadalupe, quien no pide mucho más que amor y comprensión entre nosotros mismos. Y en honor a ella, me gustaría que mi relato saliera en los días cercanos a su celebración. En primer lugar, para que las personas estén atentas, porque los seres oscuros también aprovechan estas fechas para alimentarse de nuestra energía, imitando la imagen y la esencia de los seres de luz. Y en segunda, para que sepan que hay pueblos y lugares perdidos en todo nuestro país, donde ocurren cosas que jamás podríamos imaginar. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Yo estoy sin palabras por las semejanzas que tiene este relato con el primero que publicamos sobre la Virgen Negra, aunque en esta ocasión la experiencia de Felipe fue más inmersiva y perturbadora. En mi caso, como lo he dicho anteriormente, creo que se trata de entidades que en efecto aprovechan la fe de las personas para encauzarlas en otras direcciones, pero recuerden, los seres de luz solo piden y dan amor, como la verdadera Virgen de Guadalupe, así que con esto en mente, es difícil que puedan sacarnos de nuestro camino de luz. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si tienen alguna experiencia paranormal ocurrida en fechas decembrinas, o también pueden compartirme un emoji o un GIF de un árbol de Navidad. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.